pues aquí voy con el comentario que me pidieron que hiciera sobre una publicación que hizo Ana en su perfil de Facebook y que Ricardo me etiquetó para que comentara. El párrafo es un párrafo, supongo que de algún artículo o algún libro de Armando Bartra. No sé, no dice la publicación de qué libro o de dónde fue sacado, pero bueno, el fragmento en cuestión dice lo siguiente, ¿no? Dice, enfrentamos un capitalismo de fin del mundo, una crisis de escasez, no de sobreproducción. No es el tema de la economía, es un problema de energía, de agua dulce, territorio, biodiversidad, bosques. En un mundo de escasez, la lógica de acumulación del capital es infinitamente más perversa que en un mundo de abundancia. Armando Bartra. Bueno, pues yo no tengo nada en contra de Armando Bartra, en principio, me parece un buen autor, me gustan bastante sus libros, tiene un par que me gustan bastante, uno es el de Guerrero Bronco y el otro es el que escribió sobre el socialismo en Yucatán, no recuerdo bien el título, pero ambos son muy, muy interesantes, ¿no? Me parece que este párrafo, ¿no?, de Armando Bartra va más bien como enfocado a resaltar el tema como de la importancia de las luchas socioambientales, ¿no?, en el actual contexto de crisis global, ambiental, capitalista, ¿no? Que pues en realidad es un temazo, es un tema muy actual, muy importante, muy necesario, pero sin embargo creo que su párrafo tiene pues algunos errores conceptuales importantes, ¿no? Que digamos así dicho como consigna, pues suena atractivo y eso, pero sí reproduce algunas ideas que son bastante desafortunadas y que creo que son complicadas, ¿no?, a la hora de pensar el tema de las crisis ambientales en el contexto de la actual producción capitalista, ¿no? Y bueno, pues sobre eso voy a comentar, ¿no? El primer gran error conceptual que yo le veo a la frase es cuando dice en la primera parte, enfrentamos un capitalismo del fin del mundo, una crisis de escasez y no de sobreproducción. Bueno, ese es un error de concepto, ¿no? Claramente, porque pues lo característico de las crisis en el capitalismo no es que sean ni de escasez ni de sobreproducción, sino de sobreacumulación de fuerzas productivas, ¿no? Crisis de escasez y de sobreproducción ha habido toda la historia de la humanidad, ¿no? Y pues sí puede haber en el capitalismo una crisis de escasez o una crisis de sobreproducción, pero esa no es una crisis específicamente capitalista. Lo que la hace específicamente capitalista es su carácter de sobreacumulación de capital. Este aspecto, ¿no?, el proceso de crisis capitalista es más complejo, ¿no? En ese sentido, pues ahí aparece lo que se conoce como la teoría tendencial de la caída tendencial de la tasa de ganancia, ¿no?, expuesta por Marx y que es, pues en realidad es como el hueso, ¿no?, el corazón de las teorías sobre las crisis expuesta dentro del pensamiento de Marx, ¿no? Es largo explicar, no pretendo como dar una explicación completa sobre la caída de la tasa de ganancia, más bien como que quiero dar algunos ejemplos bastante burdos, nada sustituye a la lectura del texto, pero bueno, más o menos como para explicar, ¿no? Y esta teoría vendría a consistir en que la producción capitalista en sí misma es una producción que está centrada en la explotación y apropiación privada de los medios de producción, ¿no? Dentro de los medios de producción entran obviamente también las personas, ¿no? Porque las personas pues no son solamente personas que están ahí viendo, existiendo, ¿no?, viviendo, dedicándose a hacer las cosas que le gustan, ¿no?, sino son desde el punto de vista como de economía capitalista recursos, ¿no?, medios de producción. Entonces, vamos a ver, la producción no está orientada a las necesidades de la sociedad o a hacer como durable un producto, sino a ser producido en masa, consumido en masa y también a su vez eventualmente desechado en masa, ¿no? Entonces, todo esto implica una producción pues que tiene diversas características, ¿no? Para eso requiere pues que puedas consumir en masa fuerza de trabajo, mercancías, ¿no? Para poder, pues no sé, tener una fábrica masiva de paraguas, pues tienes que tener la capacidad de consumir masivamente varillas para los paraguas, tela para los paraguas, resortes, todo los componentes que pueda tener y pues claramente la capacidad de producir también todos esos materiales, ¿no? Y un mercado para poder colocar toda esa producción, ¿no? Eso tiene una serie de mediaciones sociales que pues son específicas de nuestra época, ¿no? Y pues tiene una serie de mediaciones previas, ¿no? Una serie de pasos previos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, quisiera poner un ejemplo así medio como tratando de explicar un poco de qué se trata esta caída tendencial de la tasa de ganancia, ¿no? Los capitalistas que intervienen en las distintas ramas de la producción están acicateados por la competencia y por colocarse a ellos mismos como capitalistas de vanguardia, por sobresalir por encima de otros capitalistas. Entonces, digamos, yo tengo una fábrica de paraguas.
ojalá. Y alguien más, mi competidor, tiene otra fábrica de paraguas. Entonces, yo tengo la capacidad de producir 4 paraguas en media hora. Y mi competidor igual, ¿no? Está igual que yo. Entonces, yo invierto en hacer alguna mejora en mi fábrica que me da la capacidad de producir 8 paraguas en vez de 4. Entonces yo ya le saqué una ventaja a mi competidor, ¿no? Esa ventaja pues se expresa como pues que a lo mejor puedo abastecer a un mercado mayor, puedo vender más paraguas y también muchas veces se refleja como que además los puedo vender más baratos, ¿no? O sea, porque no le tuve que invertir tanto tiempo, no tuve que invertir tantos recursos de que sí, en luz o en hacer nada, o sea, los hice más rápido, los puedo vender más baratos, ¿no? Entonces, bueno, pues mi competidor se pone al tiro y decide hacer una mejora, ¿no? En su respectiva fábrica. Entonces produce 15 paraguas en la misma media hora y yo produzco 8, entonces ya me sacó la vuelta. Entonces, bueno, pues tiene la capacidad de superarme, de también acceder a ese espacio del mercado más grande, a vender más barato, ¿no? Todo esto va redundando en que tu ganancia empieza a ser importante por la masa que eres capaz de producir, pero la tasa de ganancia que te aporta individualmente cada objeto va disminuyendo, ¿no? Un ejemplo de esto son, no sé, como los llaveritos chinos que luego vemos que venden en el metro o en cualquiera de estas tiendas así como de chucherías, ¿no? Que es un llaverito, no sé, una lamparita que tiene una luz y prende, ¿no? Y tiene del otro lado un láser o una pluma o una cosa así. Bueno, tú la ves y esa madre cuesta 15 pesos. Y dices, o sea, a ver, digo, el plástico no está tan mal, o sea, no tiene rebaba que corta, tiene pilas que hacen prender la lámpara, tiene del otro lado un cartucho de pluma, con tinta, con una pluma que es funcional, a lo mejor limitada, pero funciona. Viene de China y cuesta 15 pesos. Entonces, bueno, cabrón, ¿cómo hicieron? ¿No? O sea, para empezar también, ¿qué cantidad de fábricas intermedias antes de llegar a este objeto, ¿no? Tiene que existir para que este objeto, llaverito, chuchería, pueda existir. Bueno, pues la fábrica que fabrica los cartuchos de plumas, el resorte que hace funcionar el mecanismo de la pluma, la fábrica de pilas, todos los componentes eléctricos de la lamparita, la cadenita donde le vas a poner tus llaves, las fábricas que produjo esa cosa, el plástico que lleva, si tiene vidrio, pues vidrio, el foquito, todo hasta llegar a tus manos aquí en México y cuesta 15 pesos. Es como, cabrón, ¿cómo es posible? ¿No? Bueno, lo que tú no estás viendo es que de ese mismo objeto hay 30 millones de llaveritos. Bueno, de a 15 pesos es, pues, claro, todo el mundo pues dice, bueno, a lo mejor me lo compro, ¿no? Luego termina siendo esta cosa de, pues no lo necesito, pero es una cosa llamativa y es, pues esta cosa es muy barato, ¿no? Lo compro, algún uso le daré, ¿no? Pues sí, tienes 30 millones de esas cosas, o sea, imagínate, súmale cuánto dinero es. Y lo que lo hace funcionar, o sea, como atractivo y una ventaja en términos de dinero es la masa de productos, no la ganancia obtenida por producto individual, ¿no? Pero para poder obtener esa ganancia por masa, tienes que tener una fábrica, unos proveedores y todo un andamiaje social, un distrito industrial, o sea, una serie de mediaciones previas que te permitan alcanzar ese volumen, ¿no? Todo eso implica necesariamente una concentración, una sobreacumulación de fuerzas productivas. Fábricas enormes para hacer 30 millones de un objeto que realmente no es muy claro cuál es su utilidad o cuál es pues su necesidad social o no sé, ¿no? Su necesidad, ¿no? O sea, es como un poco como un misterio, ¿no? Como de cosas que vemos todos, que es como, bueno, esta cosa y de dónde viene y todas las chucherías que se venden en la calle, pues tienen detrás una acumulación de fuerzas productivas gigante. Bueno, esto tiene varias cosas, ¿no? O sea, por mucho que a lo mejor haces 30 millones de esas cosas, bueno, a lo mejor haces 30, 40, 50, 100, 200, 1200, o sea, va a llegar un momento en que por muy barato que esté, pues, o sea, ya nadie va a necesitar, pues, esas cosas. O sea, todos hemos visto en el metro estas tiendas de saldos de chucherías que en realidad son cajas de objetos que sobraron y que son, pues, no sé, una liga en forma de resorte, una pluma en forma de pato, no sé, ¿no? O sea, como estos objetos que en realidad, pues, nadie en realidad necesita y ya nadie quiere. Entonces, bueno, va habiendo un momento en que esa ganancia por masa, ¿no? Va siendo tendencialmente más pequeña, entre más crece la producción. Y llega un momento en el que ya es insostenible, ¿no? Entonces es insostenible y pues necesariamente hay un momento donde esta sobreacumulación de fuerzas productivas se vuelve un obstáculo en el funcionamiento del sistema económico capitalista, ¿no? Todo esto está asociado a por qué ocurren las crisis de manera cíclica y cómo son las crisis que ocurren. O sea, de pronto ves que el salario está bajísimo
que realmente está complicado, ¿no? Reproducirse como fuerza de trabajo, o sea, hacerse explotar incluso ya es difícil, pues el momento actual es una cosa muy muy clara, ¿no? Y no solo ahorita, o sea, todo lo que ha sido desde la entrada de los 70 para acá, ¿no? La implementación de lo que se conoce como neoliberalismo, pues sí, ¿no? O sea, todas estas medidas así globales de economía neoliberal, pues en realidad no ha sido más que eso, ¿no? Que cada vez se vuelve más complicado simplemente hacerse explotar, o sea, ya no es, bueno, ok, yo voy a hacerme explotar, pero a cambio voy a obtener una pensión cuando esté viejita, o una casa, o voy a tener cierta estabilidad económica, o sea, realmente eso cada vez está siendo más difícil. Entonces tenemos una generación pues de gente hiperespecializada, mal pagada, mejor preparada que nuestros padres, pero que vamos a vivir mucho más pobreza y vamos a morir antes que nuestros padres por las mismas condiciones económicas globales. Y eso es algo que es cada vez más evidente, ¿no? En la sociedad actual, ¿no? Y como todas las momentos de romantización de la pobreza, que si, bueno, que no hay problema, no tienes chamba, pues sé tu propio jefe, ¿no? Y como toda esta cuestión de, bueno, no te alcanza para tener una casa tú, pues no te preocupes, vive con tus amigos y co-living y co-working y todo eso, bueno, eso es otra manera de saber que pues el salario ha bajado de manera terrible, o sea, el poder del salario real en los últimos 30 años ha bajado, pero muchísimo su poder adquisitivo, ¿no? Entonces eso pues tiene que ver también con una congestión del funcionamiento, ¿no? del sistema económico ocasionado por una sobreacumulación de fuerzas productivas, ¿no? Bueno, ¿cómo se resuelve el tema de la sobreacumulación de fuerzas productivas? Pues mira, muchas veces con crisis, o sea, más bien la crisis es un momento clave, ¿no? Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando hay crisis? Pues hay una destrucción de fuerzas productivas sobreacumuladas. ¿Cuáles son las fuerzas productivas sobreacumuladas? Pues sí, las fábricas, toda esta cuestión de que pues si mucha gente se va a la bancarrota, de que pues ya simplemente no, pues no es negocio, te sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Está como complicado mantener tu negocio o necesita realmente inversiones de capital grandes, o sea, los que sobreviven son los que realmente son capitalistas, los que realmente tienen inversiones de capital millonario, ¿no? Y eso pues claramente se ve muy claro, ¿no? Actualmente con la gran brecha que hay entre la gente que tiene dinero y la gente que no tiene dinero. O sea, nunca había estado tan lejos el 1% más rico de la población del 1% más pobre. Pues es una brecha social enorme. Bueno, esa es una manera en la que se ve, ¿no? Como que hay una bancarrota general, ya no se conflictúa, ¿no? También hay como un reacomodo también de la producción, que si China, que si Estados Unidos, toda esta cuestión, ¿no? O de pronto, pues gente que podía acceder de manera más o menos sencilla a ciertas condiciones, siendo asalariado o siendo proletario, pues ya no puede, ¿no? O sea, como de pronto te embargan la casa, de pronto ya estás homeless, de pronto pues a lo mejor te cortaste los dedos con una sierra, como en el documental de Michael Moore, y pues a lo mejor tienes que escoger si te vas a poner, cuál te vas a poner porque no te alcanza para ponerte todo, o sea, una serie de condiciones que realmente pues es cada vez más globalmente observable, ¿no? Y bueno, esa es una parte, ¿no? La destrucción de que si de fábricas, empresas, gente que tiene negocios, todo eso empieza a tronar. Pero otra parte muy importante es la destrucción de personas, porque pues las personas también son medios de producción, ¿no? Económicamente, pues son medios de producción. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que muy ligado a la necesidad, porque no es solamente una cuestión de opinión o así, es una necesidad de debatir sobre el tema del colapso ambiental capitalista. O sea, bueno, hay muchas teorías que si el antropoceno, a mí me gusta más la categoría de capitaloceno, ¿no? Como de cuando los seres humanos bajo ciertas condiciones se vuelven una fuerza geológica capaz de alterar el metabolismo de la Tierra, ¿no? O sea, el funcionamiento global de la Tierra. A mí me parece muy complicado, ¿no? Porque viene, o sea, está observable esta catástrofe ambiental mundial creada también por cómo se ha llevado también la industria, ¿no? En los últimos 30 años, ¿no? Bueno, desde antes, ¿no? Pero no de los últimos 30 años, pero cómo aparece esto y cómo al mismo tiempo se empieza a hacer como un discurso bien como maltusiano, ¿no? Como de, bueno, pero querían seguir teniendo hijos, ¿no? Bueno, está bien, tengan de 20, de 40, de 50, ok. Yo estoy a favor de la paternidad y la maternidad responsables, ¿no? La maternidad debe ser una decisión y se tiene que hacer una intervención social para que uno tenga hijos solo si lo siente como un proyecto personal y está convencido de que va a criar con amor y con responsabilidad. O sea, yo estoy a favor de eso, ¿no? Pero no estoy a favor de esta concepción clasista de la maternidad. O sea, me parece terrible, me parece una cosa terrible y además es bastante, pues, bueno, ¿de qué estamos hablando específicamente cuando hablamos de sobrepoblación, ¿no? Ese es otro tema que quisiera como abordar más adelante para no salirme del tema, pero bueno, es un tema interesante, ¿no? Que ya hablaremos. Entonces, bueno, ¿no? O sea, esta cuestión de que estamos en el fin del mundo, eso es verdad, o sea, ¿no? Estamos en unas crisis ambientales que
bueno, a lo mejor en lo que el capitalismo decide si va a continuar o no, o si vamos a continuar con la misma versión de capitalismo, pues a lo mejor después ya no hay planeta para seguir con nada más. O sea, a lo mejor sí nos saltamos el límite, el punto de no retorno y se acaba el mundo. O sea, se acaba, no, el mundo no se va a acabar, o sea, como roca va a seguir girando en el espacio. Pero se acaba la humanidad, ¿no? Ese es el fin del mundo en el sentido de que nosotros como humanos vamos a dejar de existir. Entonces, bueno, la crisis es una crisis de escasez, no de sobreproducción. Pues no, no es de escasez. De hecho, hay una producción muy emperrada y decir como que es de escasez, no. O sea, es una crisis de sobreacumulación capitalista. ¿Y cómo la podemos observar? Que tenemos una producción espectacular, rampante, como nunca la hemos visto pues en otras épocas de la historia. Pero al mismo tiempo convivimos con una extremada pobreza y falta de oportunidades a nivel global. O sea, eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que coexiste la producción de una fabulosa abundancia, ¿no? Y riqueza, y gente fabulosamente rica como nunca se ha visto. Y al mismo tiempo coexiste la más sórdida pobreza, ¿no? O sea, a lo mejor ya no es el tema de que, si se murió de hambre o no se murió de hambre, pues a lo mejor simplemente cambió la manera de morirse de hambre, ¿no? A lo mejor no es como que no comiste nada, pero a lo mejor sí. Pues no sé, o sea, no tienes de otra más que comer Maruchan por 30 años, pues a lo mejor sí te mueres, ¿no? O a lo mejor pues no, tu jornada laboral no te da para hacerte tu sopa, o a lo mejor pues tampoco estás en un lugar emocional en el que digas, me voy a cuidar porque yo soy importante y quiero mantener mi cuerpo bien, ¿no? O sea, hay muchas maneras de morirse de hambre, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay una producción de riqueza y apropiación privada de riqueza que coexiste con una pobreza importante, ¿no? Y en este como momento de crisis global eso es observable, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer error de concepto que tiene este párrafo, ¿no? Sobre la cuestión de que lo tacha como de escasez, de que no hay, o sea, pues es que el punto no es que no hay, es que hay, pero no está, o sea, está apropiado de manera privada, ¿no? Y pues ese es el pedo en el capitalismo, generalmente, la producción social y la apropiación privada. Así es, o sea, se produce de manera social y se apropia de manera individual. Y esa producción social va más allá de tu trabajo o del trabajo que se hace en cualquier trabajo, o sea, tanto si trabajas en una oficina como si trabajas en un taller, en una fábrica, en un hospital, en una universidad, o distintas maneras, o sea, tanto como si tienes un trabajo asalariado, formalmente reconocido en términos sociales, como si no, ¿no? O sea, porque ahorita, bueno, ya se ha estado como discutiendo más de eso, ¿no? Pero pues durante mucho tiempo no se ha discutido y es un tema bastante importante, que es el tema del trabajo doméstico, ¿no? Que parece como que, pues, a ver, ¿cuál es el trabajo que hace una ama de casa? No, pues ayuda a su familia. Bueno, sí, trabaja para su familia, de manera, bueno, todo lo que lleva de por medio, ¿no? De que, bueno, pues a lo mejor que si no les da tiempo, que si, bueno, pues no sienten como que tengan que ayudarle porque piensan que es como su obligación y no, o sea, todas estas cuestiones, no solo trabaja para su familia, trabaja para un sistema económico, ¿ok? ¿Qué hace la ama de casa? Bueno, hace de comer, viste, plancha, educa, dota de habilidades sociales. No es como que tú tengas un hijo y inmediatamente lo puedes mandar a trabajar. O sea, hay que criarlo, hay que enseñarle a hablar, hay que enseñarle a caminar, hay que darle de comer, hay que ver que no se mate, que no se aviente por las escaleras, que aprenda a convivir con otros seres humanos, que vaya a la escuela para que pueda eventualmente trabajar o a enseñarle el oficio que tú sea que tengas o no sé, ¿no? O ocuparse de los espacios como de reproducción de la fuerza de trabajo en el ámbito doméstico, que si le vas a hacer de comer al marido, que si lo vas a cuidar, lo vas a planchar, todo eso, es un trabajo que no solamente es para el marido, es para el sistema económico en general, ¿ok? O sea, ¿quién se encarga de socializar a los seres humanos que van a ser después trabajadores? Pues las amas de casa generalmente, ¿no? Se enseña en el ámbito doméstico, ¿no? O bueno, en caso de que, no sé, tú hayas crecido en un lugar donde a lo mejor tus dos papás trabajaban, pero bueno, ok, ¿quiénes te socializan? Te socializan en la escuela, pero te socializan también en tu familia. Y el que tú eventualmente te conviertas en un ser humano capaz de ir a trabajar, a donde vayas a trabajar, pues toda esa socialización es un trabajo gratis, no pago, del cual se sirve la persona que te está empleando, ¿no? Y el sistema económico en general. O sea, no solo es un trabajo no reconocido por la pareja o por la contraparte de las amas de casa o de quien sea que provea la educación o la socialización o la gestión del ámbito doméstico, que en realidad es indispensable para poder proveer agentes económicos que vayan después a participar de la producción, o sea, trabajadores simplemente, simple y llanamente, ¿no? Todo eso es un trabajo gratuito, no pagado, es un trabajo social necesario para la reproducción económica de la sociedad, que es sin pago, en general es sin pago. Bueno, pues ese es un aspecto, ¿no? Como importante del asunto, ¿no? Bueno, ese es ya hablamos como del primer error conceptual sobre este párrafo. Bueno, luego tiene otro que en realidad también es como conflictivo. Lo siguiente dice,
No es el tema de la economía, es un problema de energía, de agua dulce, de territorio, de biodiversidad, de bosques. Mira, yo creo que se está tratando de referir como a economía en el sentido como de discurso de izquierda política de los 60 o como anticepalino de ciertas corrientes, ¿no? Políticas de izquierda, que es como esta cuestión de que había que luchar por la economía, ¿no? Por dejar de ser como un poco el discurso de la CEPAL, ¿no? Como pasar de ser una economía subdesarrollada a ser una economía desarrollada. Entonces, había que producir, íbamos a construir unas plantas de carbón o de hacer luz con combustóleo o acá unas fábricas de fertilizantes o vamos a secar este lago y vamos a hacer una siembra industrial de, no sé, cualquier cultivo ahí en ese lecho salado que quedó después de que secamos aquí. Vamos a electrificar todo. O sea, ese era pues el discurso de principios del siglo XX, ¿no? Como de dejar de ser subdesarrollados para desarrollarnos, ¿no? Y bueno, ahí está toda la cuestión de Marini, ¿no? Que si en realidad pues tampoco es como que vamos a llegar a ser Noruega, ¿no? O Estados Unidos, ¿no? O sea, es como más complicado, ¿no? Y hay como economías dependientes, toda la cuestión de la teoría de la dependencia, ya sé, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, pues aquí en realidad pues es desafortunado porque pues de hecho sí es un tema de la economía, de hecho es un tema central de la economía, ¿no? Que es, bueno, la destrucción ambiental y social en el capitalismo no solo es opción, ha sido forma y destino del capitalismo. O sea, históricamente cómo se constituyó el capitalismo, pues fue así. Y ese proceso que dice, bueno, ahora es el problema del agua dulce, como del despojo del territorio, el robo de la diversidad, la destrucción de los bosques. Ese periodo existió desde el inicio del capitalismo y se llama acumulación originaria de capital. Y fue el proceso por el medio del cual se le despojó a la gente de sus formas tradicionales de vida para ser convertidos en mano de obra libre. ¿A qué me refiero por mano de obra libre? Proletarios. O sea, gente, como todos nosotros, que no hay de otra. O sea, que para poder existir tienes que trabajar. No tienes más cosa que tu trabajo para vender. ¿Quieres comer? Ok, consigue un trabajo para que te paguen un salario. ¿Ok? Y si quieres comer, pues tienes que tener un salario, porque si no, no hay de otra. No hay forma de que no tengas pues un trabajo, ¿no? Para poder tener tu salario. A eso se le conoce como población libre es libre para poder vender su trabajo, es libre para poderse hacer explotar y para existir como mano de obra asalariada. Pues bueno, ¿cómo fue que empieza a existir el proletariado? Tú tienes gente que vive en el campo, ¿no? Bueno, eso se explica muy claro en el Capital, donde habla de acumulación originaria. Y no solo en el Capital, o sea, hay toda una tradición literaria y artística, estética, que se hizo a propósito de ese proceso de acumulación originaria. Bueno, como ocurrió en Inglaterra fue que tú tenías estas comunidades rurales que pues tenían sus parcelas, a veces eran arrendatarios, pero había tierras comunales. Entonces, pues tenían que si sus animales o de pronto podían usar ahí la parcela para, no sé, quizá cazar o sembrar alguna otra cosa que necesitaran, pero una tierra de propiedad común. Entonces aparece la ley de cercos, ¿no? La ley de cercado de terrenos. Entonces todas estas tierras comunales se privatizan para distintos fines, ¿no? A veces para hacer cotos de caza de gente noble, ¿no? De una nueva burguesía terrateniente que apareció, que es lo que conocemos como landed gentry, que pues como nobles, pero que en realidad no eran su identidad no era esta identidad guerrero noble, sino eran más bien burgueses, ¿no? Gente que se había hecho de dinero, entonces, pues de mucho dinero, incluso a veces más dinero que los nobles originales, entonces entraron como este círculo social de nobles, pero pues eran como unos nobles segundones, por decir de alguna manera, ¿no? Como vistos con recelo por los nobles originales, ¿no? Porque pues no eran como que tuvieran sangre y todo ese rollo, ¿no? Sino más bien tenían dinero. Entonces empiezan a hacer como sus cotos de caza o se empieza a hacer también para criar ovejas, ¿no? Que eventualmente se volvieron pues, la materia prima para la industria textil inglesa, ¿no? De producir telas de lana y hacer todo este rollo tan inglés de las lanas y la ropa hecha de lana y así. Entonces, pues toda esta gente terminaron siendo como arrendatarios, ¿no? O sea, si eran siervos convertidos en arrendatarios y así, terminan sin tener medios para existir en el campo. Y esto está atravesado por una serie de episodios históricos bastante violentos, ¿no? Uno que es muy llamativo y que es como de los más recientes, o sea, no es el origen, porque pues empieza como finales del siglo XVII y se continúa hasta pues, el siglo XX, ¿no? En distintas como etapas, pero más o menos siguiendo la misma lógica. Bueno, a ver, voy a narrar el episodio de la plaga de la patata en Irlanda. Bueno, los terratenientes ingleses tenían bajo su dominio a los arrendatarios irlandeses. Entonces, como que el trato era, ok, ustedes siembran papas para que coman y pues ahí se mantengan,
y siembran también trigo. Entonces, pues el trigo nos lo dan a nosotros como renta de su tierra y pues con las papas se las comen, las venden, las regalan, se las dan a los burros, ustedes verán qué hacen, ¿no? Pero bueno, ocurre que viene una plaga de la papa, un escarabajo que pues destruye el cultivo de la papa. Pero el trigo estaba bien, estaba en perfectas condiciones. O sea, los terratenientes ingleses, por supuesto que no dijeron, ay, bueno, tuvieron un mal año, pues no, pues, o sea, son nuestros trabajadores, ¿cómo es posible? No, pues, no, coman trigo. No, por supuesto que no, les dijeron, ok, muy mal por ustedes, sentimos mucho, sentimos en el alma que no tengan que comer, pero nos tienen que dar el trigo. Y lo que pasó es que hubo una hambruna increíble. No recuerdo bien las cifras, pero creo que fue cerca de un tercio, si no es que más, de la población irlandesa que desapareció en un lapso de años. Y tú ves, o sea, existen grabados de época. Se pueden meter a internet y buscar hambruna de la patata, Irlanda. Y hay los grabados de, pues, cómo están sacando a la gente así de los pelos de las casas, quitando el techo de las casas, para que se saliera la gente, porque no tenían para pagarles la renta de donde estaban, ¿no? Entonces, de plano de que les quitaban el techo, lo incendiaban, quitaban los marcos de las puertas y las ventanas para sacar a la gente. Y era, o sea, es desgarrador, o sea, son grabados porque pues no había fotos, pero es desgarrador lo que tú puedes ver en esos grabados, ¿no? Ves a la gente así como esquelética, tirada en el piso, los padres subiendo a sus hijos así de 4 o 5 años a carretas que iban a la ciudad con la esperanza de que de alguna manera sobrevivieran en la ciudad porque si se quedaban ahí se iban a morir. Y ese no solo es un fenómeno que ocurrió en Inglaterra, ¿no? Hay un cuento muy interesante de Nikolai Leskov, que es un autor ruso, que se llama El pavo real. Trata de otras cosas, no es el caso, pero inicia narrando cómo evacúan a una familia de su casa, cómo la sacan, ¿no? Entonces te narra cómo es invierno en Rusia y llegan los achichincles de la dueña de la casa y empiezan a quitar los marcos de las puertas y las ventanas para, pues imagínate, pues, ¿qué haces? O sea, tampoco es como que te puedas acurrucar en no sé cuántos grados bajo cero hay en Rusia, pero pues te morías, o sea, no había de otra, ¿no? Entonces, pues narra estos episodios y existen grabados de la época también de matazones que hubo, balaceras, o sea, de plano de que se rebelaba gente de tal comunidad y al paredón. Todo este sistema de cercados y la plaga de la patata también de pronto fue haciendo que las ciudades empezaran a llenar de gente que vivía en la calle. Todos ubicamos ese momento, ¿no? Bueno, pues una buena parte del trabajo de Charles Dickens, jajaja, lo siento, me equivoqué. es eso. O sea, gente mendiga que vive en la calle, que se están muriendo de hambre, que sí, así, o sea, cualquier cantidad de cosas. También hay un libro increíble que se llama Confesiones de un adicto al opio, de Tomás de Quincy. Ese libro narra la historia, es un libro autobiográfico que narra cómo él cuando era jovencito se escapó de su tutor porque sus padres se habían muerto y pues él no quería a su tutor, se llevaba mal. Entonces termina yendo a vivir a Londres y pues termina viviendo en la calle. Entonces narra como la gente que trabajaba en las fábricas era adicta al opio, porque pues eran unas jornadas increíbles, ¿no? O sea, como es célebre la época victoriana por eso, ¿no? Por estas cosas tan así brutales, ¿no? Entonces cuenta cómo se hacían filas de cuadras enteras, ¿no? Que le daba así, donde le daba la vuelta a la manzana, afuera de las farmacias en los días de paga, porque iban los obreros por su bola de opio para aguantar las chingas. Entonces cuenta él cómo no tenía nada que comer, vivía en la calle, ya se desmayaba así del hambre, entonces él se vuelve adicto al opio, pues un poco también por resistir eso, ¿no? Entonces te da una instantánea de un momento en el tiempo que pues, es como cabrón, o sea, es más valiosa que cualquier libro de historia. Otro libro muy interesante sobre eso es La situación de la clase obrera en Inglaterra, de Engels, donde pues narra también cómo había casas que tenían sótanos, entonces llegaban las familias y vivían hacinados en los sótanos, así que una casa que tenía, no sé, 5 niveles de sótanos y había 13 familias por cada nivel de sótano. La entrada era un hoyo en el suelo, o sea, no tampoco es como que hubiera una puerta y una escalera para bajar bien ni nada, o sea, era una cosa terrible, ¿no? Ubicamos todas perfectamente esta cuestión de Jack el Destripador, ¿no? Que decía el asesino de prostitutas y todo este como misterio profundamente clasista que hay detrás de este caso, ¿no? De Jack el Destripador y que incluso se especula que era alguien con educación médica por el tipo de cortes que tenían los cuerpos y alguien como de dinero, ¿no? Como de clase. Creo que hasta han llegado a especular que si era el primo o sobrino de no sé qué, alguien como, no sé, la reina o no sé qué, alguien así como noble, ¿no? O sea, noble. Y bueno, pues toda esta cuestión, ¿no? Entonces, o sea, la onda de que la gente vendía sus dientes y el pelo para hacer pelucas y, o sea, cosas realmente muy, muy dramáticas, ¿no? O sea, estaba lleno de gente muriéndose literalmente en la más espantosa pobreza en la calle, ¿no? Hay también un movimiento muy grande de trabajadores bastante organizados. Y durante el periodo de William Pitt, el joven, porque había dos, el papá y el joven, terminó pues, una represión terrible. Se prohibían las reuniones de más de cierto número de personas en la calle, se editó la ley del libelo sedicioso,
¿no? Que si tú publicabas cualquier panfleto, libro, cualquier cosa que fuera sediciosa, pues terminabas en la cárcel o muerto. Se hizo como una razzia contra los editores, como de pues cualquier cosa que fuera pues tendiente a la organización popular. O sea, fue un periodo profundamente antipopular. También estuvo muy enmarcado en el contexto de la Revolución Francesa, ¿no? Porque fue la Revolución Francesa y luego vinieron las guerras Antijacobinas o guerras de coalición. Me volví a equivocar. XD. que eso a nivel en Europa fue una organización de todas las monarquías europeas para contener el avance de la República Francesa, ¿no? Entonces, pues hubo una serie de manifestaciones muy, muy grandes, ¿no? O sea, como de cientos de personas, cientos de miles de personas, cuando era, pues, Londres era realmente una ciudad pequeña y todo eso, pues, fue reprimido, ¿no? O sea, hubo una política represiva muy fuerte en esa época, y luego se viene esta ola de gente que está ahí como muriéndose en la calle y la fregada, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ante esto? Hay una serie de discusiones en el Parlamento, ¿no? Que consisten en, bueno, pues, ¿qué hacemos con toda esta gente que se está muriendo? Y uno dice, no, pues hay que ayudarlos. Y otro dice, no, pues no hay que ayudarlos porque pues si luego los ayudamos y qué hacemos con ellos o pues tampoco, o sea, como de que ayudarlos ya gratis, pues eso no es de Dios, pues que se ganen, ¿no? Aunque que hagan el esfuerzo y así como una serie de discusiones que hubo, ¿no? Y ahí sale una cosa que es el sistema que se conoce como workhouses, que eran prácticamente unas cárceles que pues era como una especie de programa de asistencia social muy entre comillas, en realidad era pues el uso del trabajo esclavo, ¿no? Se promulgan unas leyes que son las leyes contra la vagancia, las leyes victorianas contra la vagancia. ¿En qué consisten estas leyes? Bueno, a ti te ven ahí tratando de vender artesanías en la calle, pidiendo limosna, sin estar trabajando en un lugar establecido, llegaban y te quitaban a tus hijos. Y, bueno, ¿qué hacían con tus hijos? Pues los daban a alguno de estos programas de workhouses, ¿no? ¿Qué hacían si te volvían a encontrar o si reincidías? Te marcaban la cara con un hierro caliente, eso está documentadísimo, con una V de vagancia. Eso es una ley que se promulgó, si no me equivoco, en el siglo XVIII, no recuerdo exactamente el año. ¿Y las workhouses qué eran? Eran fábricas que trabajaban con, o sea, estaba este rollo de que el trabajo dignifica y que había que darle a los pobres la oportunidad de trabajar y de ganarse el pan, pero pues obviamente el pan que se ganaban era un techo y pan literalmente. O sea, era trabajo esclavo, trabajaban por comida, o sea, lo que les pagaban realmente nunca les iba a alcanzar para salirse de la fábrica. O si se podían salir, pues tampoco era como que tuvieran mucha de otra, ¿no? O sea, no había mucho de otra. Y bueno, en las workhouses, pues también cualquier cantidad de atrocidades, había mucho trabajo infantil, era muy común que las máquinas les cortaran los brazos o una mano, un dedo a los niños que destrababan las máquinas justo porque sus manos eran más pequeñas y podían caber mejor entre los engranes, ¿no? Estaba un sistema conocido como cama caliente, ¿no? Que tú pues trabajabas ahí, no sé, 12, 14 horas para hacer tu jornada, caías exhausto en una cama que estaba ahí dentro de la fábrica y el que estaba dormido se levantaba y empezaba a trabajar en tu lugar. Y bueno, cuando él acababa, así y otro. Se llamaba cama caliente porque la cama jamás se enfriaba. Estaba siempre caliente porque cuando uno se levantaba, otro se acostaba y así. Y bueno, es interesante, ¿no? Como que todos ubicamos ese periodo en la historia, pero generalmente cuando pensamos así como en Inglaterra en el siglo XIX, pensamos como en gente, pues no sé, jugando cricket, comiendo pasteles ahí en la hierba, haciendo, no sé, ahí como Jane Austen, y mujercitas, esa onda, gente cazando. O sea, nada más lejos de la historia real de Inglaterra, ¿no? Y de cómo fue que se alzó el capitalismo, ¿no? Literalmente como es dicho, ¿no? Por Marx en este capítulo de acumulación originaria, pues chorreando sangre y lodo, literalmente. Realmente es pues bastante sangriento, ¿no? Bastante cruel y bastante brutal, ¿no? Entonces, todo esto, ¿cómo ocurre? Pues ocurre justo a través de la destrucción de la vida comunal en el campo. O sea, no es como que la gente está en el campo y dijeron, uy, que ya me harté de estar aquí entre las vacas, voy a irme a hacer esclavizar a la ciudad. O sea, no sé, se me ocurrió que a lo mejor los empresarios me van a dar trabajo y quiero obtener ese trabajo porque no me gusta aquí, pues no sé, estar. O sea, tampoco es como que fuera una vida bucólica, pero realmente las condiciones de fábrica, pues, o sea, la gente fue despojada de su territorio, despojada de sus medios de producción en el campo, despojada de su carácter comunitario y obligada a trabajar en las fábricas. O sea, tampoco es como, que ya no quiero jalar este burro, quiero que me vayan a marcar la frente con un fierro caliente. No, o sea, realmente también toda esta cuestión de que, pues, o sea, muchas veces las trabajadoras eran trabajadoras y tenían que prostituirse, que hacer una serie de cosas, pues porque no les daba la vida, o si tenías 20 hijos o tu marido se había muerto en la fábrica, pues, güey, o sea, no había de otra, o sea, si tenías 10 hijos, pues los 10 hijos iban a trabajar aunque se les arrancaran los brazos con las máquinas porque no había de otra. Entonces realmente esa cuestión de que no es cuestión de la economía, es cuestión de los bosques y el territorio, y bueno, es que va junto con pegado. Es una cuestión de economía, de descripción de la economía bajo el capitalismo, de descripción del desarrollo del modelo económico capitalista. Entonces, es
o sea, es que es vaga la frase. No sé si solamente es como, no es economía en el sentido de, no se trata de desarrollar la economía en el sentido cepalino de desarrollo económico, o es más bien, no, tenemos que hablar del territorio, defender el territorio. Bueno, es que para defender el territorio hay que no ser expropiado del territorio, y no ser expropiado del territorio no siempre es tan fácil, ¿no? Hay muchas maneras de desarticular el territorio y pues es una cosa que va pegando. Entonces el tema de que si no es de la economía, es del territorio, la biodiversidad, pues es que el capitalismo es la apropiación privada del bien común. Entonces pues es un poco, no sé, redundante o algo así. Bueno, ya. Ahora viene otra cosa que es, volviendo un poco, se liga como con la primera frase, que es el tema de la escasez, ¿no? Como que la escasez es todo el hilo conductor de todo el párrafo. Dice, en un mundo de escasez, la lógica de acumulación de capital es infinitamente más perversa que en un mundo de abundancia. Bueno, primero el tema de la escasez es un tema interesante. Yo hice mi tesis de licenciatura sobre cómo se conceptualiza la escasez natural en la economía, cómo entra la noción de escasez natural en la economía. Bueno, mi tesis se llama Malthus y la escasez natural absoluta. Yo supongo que la pueden bajar del archivo de tesis de la UNAM, que están ahí, pues de la Facultad de Economía, entonces se podrá imprimir, me imagino, o consultar si tienen interés en hacerlo. Y bueno, pues me dediqué a estudiar eso. Si quieren al rato volvemos un poco sobre eso, porque vamos a hablar sobre eso, sobre algunas cosas importantes, pero tampoco es el punto aquí como exponer mi tesis, ¿no? La frase es como, la lógica de acumulación de capital es infinitamente más perversa en un mundo de escasez que en un mundo de abundancia. O sea, es que la acumulación de capital presupone la producción de riqueza social y la apropiación privada de esa riqueza. Por lo tanto, también implica la producción de pobreza, la producción social de pobreza. Entonces, no sé exactamente, es como antes había y ahora no, entonces ahora que no hay es peor, pero híjole, o sea, es que ese es un tema, o sea, el tema de pegar el tema de la escasez con el tema de la destrucción, ¿no? De escasez natural con el tema de la destrucción del ambiente, del medio ambiente, pues es el común denominador de todos los discursos ecofascistas que hay actualmente, ¿no? Que son como de corte malthusiano. Entonces ahí es donde vamos a hablar de Malthus, ¿no? Entonces como escenario horrible que acabo de relatar sobre el tema de cómo es que aparece el sistema industrial capitalista, este tipo de cosas no pasaron únicamente en Inglaterra, ¿no? En realidad es como un fenómeno global. Se habla de Inglaterra pues porque Inglaterra es el primer lugar donde aparece y donde se experimenta este modelo, ¿no? Y luego se reproduce en otros lados, pero pues bueno, o sea, de este tipo de cuestiones de brutalidad asociadas al alzamiento del sistema industrial capitalista y cualquier cantidad de ejemplos, ¿no? O sea, aquí pues tienes toda la industrialización cimentada en haciendas previa a la revolución, que bueno, pues todos sabemos de cómo está, ¿no? O sea, Valle Nacional y toda esta cuestión. El diario de Cano Manilla, el pintor, tiene un diario increíble que se llama Mi viaje a Yucatán, una cosa así. Cano Manilla es este pintor que pintó, no sé si se acuerdan, la portada de un libro de la SEP, que era como de tercero de primaria, que era como unas personas echándole aire a un globo de Cantoya. Ese es un cuadro de un pintor que se llama Cano Manilla. Y él tiene un diario en donde relata cómo pues se sale del rancho en el que trabajaba para buscar una vida mejor y termina preso y trabajando en Valle Nacional. Y cuenta cómo se escapa milagrosamente. Y el libro empieza diciendo, tengan cuidado con andar buscando, o sea, confiar en la gente. Y está bien que quieran tener aventuras, pero no sean pendejos porque pueden terminar en Valle Nacional, básicamente. Entonces es como muy interesante, ¿no? También pues todos los mártires de Chicago, o sea, hay mil ejemplos, ¿no? O sea, tampoco es como que sea una cosa exclusiva de Inglaterra. Bueno, pues Malthus escribió su libro que se llama Ensayo sobre el principio de población en ese contexto, ¿no? Cuando él estaba viendo hordas de gente muriendo en la calle. De hecho, él fue de los propagandistas que se oponían a la ayuda a los pobres. De hecho, en el libro se echa todo un rollo acerca de por qué no se tiene que ayudar a los pobres a no morirse como de la manera más ominosa posible en la calle y introduce el tema de la escasez natural. Bueno, por si alguna persona no está familiarizada, Malthus plantea lo que se conoce como principio de población, que dice básicamente que la población crece de manera exponencial y los recursos de manera lineal. Es decir, pues, no sé, el trigo. Tú vas 1 trigo, 2 trigos, 3 trigos, 4 trigos, 5 trigos, 6 trigos, así, ¿no? Y la población va 2 personas, 4 personas, 16 personas, así, ¿no? Como que va creciendo de manera exponencial. Entonces, su argumento es que nunca, jamás de los jamases, los recursos van a ser suficientes para alimentar a toda la población. Eso no se puede, porque es natural, es lo que él dice. ¿Cómo es natural? ¿Por qué es natural? ¿Qué mecanismos intervienen en su naturaleza? No se explica. ¿Por qué es la escasez natural? Pues en realidad es porque Malthus dice,
o que uno se mueran dice, las catástrofes, las guerras, las hambrunas son una necesidad de la naturaleza para equilibrar el sistema, ¿no? Esta noción como de equilibrio natural a través, como tiránico, así, es muy, muy Malthus, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque en su época todavía no existe lo que conocemos actualmente como teoría ecológica. Entonces, en realidad, cuando hablamos de, claro, es que es una ley ecológica, Malthus no escribió su teoría con el contexto de una ley ecológica. O sea, eso es posterior. Es más, todo el tiempo hace referencia a la fertilidad, que la fertilidad de la tierra no es suficiente. Bueno, en su época no existía la química de suelos, no existía las leyes de nutrición del suelo, eso se inventó después, se inventó como cerca de 40 años después de que Malthus escribió. Entonces, pues en realidad tampoco es como que tengas elementos para saber en qué consiste la fertilidad del suelo. Había una noción genérica sobre la fertilidad del suelo que era la teoría del humus. No es como la actual teoría del humus que se usa en agricultura orgánica, ¿no? Que es como una especie de descomposición muy avanzada de la materia orgánica que ya se empieza como a mineralizar. No, no es eso. Era como una especie de fuerza vital que había en el suelo. Es un poco como esta cuestión de los miasmas, ¿no? De que es como una especie de, pues hay algo en el aire que si lo hueles te mata, ¿no? O sea, como vapores malignos, o sea, pero es una cosa genérica, o sea, no te dice, bueno, mira, pues a lo mejor había una colonia de bacterias que tú agarraste y te chupaste la mano, entonces pues te enfermaste, ¿no? O alguien tosió por ahí y tú respiraste las bacterias, entonces te enfermaste. Es como otra cosa, es como pues como una especie de propiedad natural del suelo, ¿no? O sea, lo que le da la capacidad de engendrar, ¿no? O sea, en general hablan como la fertilidad es la capacidad de engendrar, pero no es claro como cuáles son las determinantes ni nada, ¿no? Tampoco tiene esta concepción como ecológica o el concepto de metabolismo también se inventó después, o sea, todas estas cosas las terminó desarrollando un químico alemán que se llamaba Justus von Liebig. Justus von Liebig crea el concepto de metabolismo, describe las rutas de nutrición vegetal, crea una ley que se llama el barril de Liebig, ¿no? Que dice que el límite de crecimiento de una planta es el nutriente que esté en menor proporción en el suelo. De ahí como ese dicho de que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. O sea, no importa que tengas un chingo de nitrógeno en el suelo, si no tienes potasio, pues si el potasio está en un límite bajo, la planta va a crecer hasta el límite que alcance el potasio, no el nitrógeno, ¿no? Ese es como el principio de Liebig. Pero eso se escribió después. O sea, no fue, o sea, Malthus no escribió con el contexto de una teoría ecológica, ¿no? Él en realidad se nutre de una corriente teológica, como que es la reinterpretación de una corriente teológica que es la teología natural. Es una corriente, no es clara, o sea, no está fija en un pensador o en una serie de pensadores, o sea, no es como una corriente de pensamiento. Es más bien como un estilo de pensamiento que se opone a la teología revelada, ¿no? La teología revelada es como que a ti pues se te aparece la Virgen y te dice, oye, no, pues quiero que me traigas unas flores porque me gustan, no sé, y ya, ¿no? O hazme una iglesia aquí porque yo quiero, o te predice cosas, o de pronto se le aparece Dios a Moisés y le dice, mira, aquí está una lista de las cosas que no tienes que hacer, o que tienes que hacer y ya las vas a seguir, ¿no? Esa es la teología revelada, se te aparece Dios o la Virgen o cualquier manifestación de la divinidad y te dice que hagas cosas o te platica, ¿no? Te habla y te dice qué hacer o te dice te revela algo, ¿no? La teología natural es más bien una manera en la que se explica que nosotros no podemos ver a Dios. O sea, eso de hablar con Dios no existe. Lo que sí existe es ver la creación de Dios. Entonces, yo no puedo ver a Dios, no puedo hablar con Dios, pero puedo ver la creación de Dios, que es la naturaleza, y la naturaleza es espectacular, fantástica, maravillosa, entonces alguien la tuvo que haber creado porque cómo es posible que sea sola, ¿no? Y ahí viene como toda una serie de rollos que incluso perviven hasta el día de hoy, ¿no? Como el tema del diseño inteligente. Bueno, ahí hay una metáfora muy famosa, que es la metáfora del relojero de William Paley, que dice, bueno, tú vas en el bosque, te encuentras un reloj perfecto, maravilloso, súper bien hecho, pero no ves al relojero, pero ves al reloj. Tú no tienes que ver al relojero para saber que el relojero existe, ¿no? Porque ves su creación y sabes que hay una inteligencia detrás de eso, ¿no? Entonces eso ya es una noción bastante más moderna de la teología, una interpretación más moderna de la teología, ¿no? Que tiene que ver pues ya con conceptos como inteligencia y una serie de cosas, ¿no? Que no siempre han existido como los conocemos ahora. La teología natural está muy metida también en la revolución científica del siglo XVI, ¿no? Kepler, Newton, todos estos científicos de la revolución científica, pues tenían un estilo de pensamiento de teología natural, ¿no? O sea, toda esta cuestión del ojo no es exclusivo de William Paley, también Newton tiene todo un rollo como sobre la óptica y que si el ojo y que todo punto intermedio entre, o sea, que tú no puedes hablar como de, o sea, no tiene sentido hablar de evolución porque cualquier punto entre tener ojos y no tener ojos, pues no es o sea, es un despropósito, o sea, ¿por qué tendrías un medio ojo, no? Así, o sea, o tienes un ojo que te sirve para ver o no tienes.
¿ya? O sea, o tienes la capacidad de ver o no tienes la capacidad de ver, ¿no? Básicamente. Y también está este rollo que sí, de la luz y que el ojo como una metáfora de lo divino. Es todo un rollo ahí. También está esta cuestión de la teoría de los dos libros, ¿no? Que es como que, bueno, tú tienes dos libros, el libro de Dios y el libro de la naturaleza, ¿no? El libro de Dios es la Biblia y el libro de la naturaleza son las matemáticas, ¿no? Que tú vas a interpretar el lenguaje de Dios a través de las matemáticas porque es lo que te sirve para ver la naturaleza. Esa es una cosa muy de teología natural, ¿no? Pero digamos, la teología natural tiene siempre como un carácter providencial, ¿no? Como de Dios provee, ¿no? Dios nos muestra, Dios nos hizo esta casa, ¿no? Provee a sus criaturas, ¿no? No es como Dios nos castiga a través de la naturaleza, es más bien como una cosa providencial, ¿no? Este giro así como negativo, ¿no? De la teología natural es algo que aparece más con Malthus, ¿no? Y aparece mucho en el contexto de, bueno, hay varias personas que escriben en el contexto de ver este fenómeno como de absoluta sobrepoblación, aparte, o sea, de pronto tienes las ciudades abarrotadas de gente muriéndose en la calle, ¿no? Ahí escribe Malthus, escribe Darwin también y escribe Marx, ¿no? Y todos escriben como sobre el mismo fenómeno, pero como un poco, pues desde pisos diferentes, ¿no? Bueno, Darwin está sí más pegado a Malthus, ¿no? De hecho, en el capítulo 3 del origen de las especies dice como, uy, si no hubiera sido por Malthus, yo cómo hubiera desarrollado mi teoría de la selección natural, ¿no? Pero hace un matiz que no es menor, ¿no? El matiz que hace no es tanto como que unos se tengan que morir y otros no, o que unos se tengan que morir de hambre. La manera en la cual se regulan las poblaciones naturales es que unos sirven de alimento para otros. Es interesante, ¿no? Porque viendo el contexto, ¿no? De cómo eran las workhouses y eso, pues sí, evidentemente unos están comiendo a otros, ¿no? Y como que termina siendo ahí un poco, pues, como una especie de confesión de parte de lo que en realidad está detrás del trabajo de Malthus, ¿no? Entonces, Malthus todo el rato dice como, no, pues es que no hay para todos, y es la ley de la naturaleza, y ustedes que están aferrados a que, pues puede, o sea, digamos, el primer espíritu de la ilustración, o sea, la primera burguesía ilustrada era esta cuestión de bienestar para todos, y todos vamos a tener, y la humanidad va a ser feliz, y el destino de la humanidad es ser felices, ¿no? Entonces, de hecho, todo ese tema de la felicidad es todo un tema, ¿no? Llega hasta Jeremy Bentham con el tema de el cálculo felicítico, que es otro rollo. Pero bueno, en esta época coexiste también Mary Wollstonecraft y William Godwin. Godwin es como un antecesor del anarquismo, una cosa así, y Mary Wollstonecraft también, y también es una antecesora del feminismo, ¿no? Del movimiento feminista. Y fueron los dos, a su vez, papás de Mary Shelley, la escritora de Frankenstein. Entonces, pues ellos dicen que en realidad, pues el destino de la humanidad, bueno, más específicamente William Godwin tiene un libro que se llama Justicia, sobre la justicia política, una cosa así, donde habla pues que en realidad el destino de la humanidad es ser feliz, ¿no? Y de los seres humanos es ser felices en este mundo. Entonces, pues que si no son felices es porque no está bien administrado, ¿no? Porque no está bien hecho, no está bien gobernado, ¿no? Entonces, pues, como que el papá de Malthus se entusiasma, lee el libro, se lo da a Malthus lo lee y dice, no, estas son chingaderas, y escribe como respuesta el ensayo sobre el principio de población, y dice, no, mi amigo... Es muy interesante que lo oculta siempre, o sea, nunca dice, mi papá me dijo esto. Yo tengo un amigo, el primo de un amigo me dijo que podemos ser felices, pero está mal, ¿no? O sea, eso no es posible, ¿no? Y no es posible por naturaleza. Y en la Biblia dice que, o sea, tal cual así, o sea, tenemos que pagar el pecado. Es como una reinterpretación del pecado original. Y está lleno de citas bíblicas de por qué nosotros estamos condenados a sufrir y a morirnos. Y que lo que es mejor para la sociedad es que se muera la gente sobrante y sobreviva la mejor parte de la sociedad. Bueno, ¿de qué habla Malthus cuando habla de sobrepoblación? Pues habla de sobrepoblación de pobres, de gente que está en la miseria muriéndose afuera de su casa, no está hablando de sobrepoblación de dueños de la fábrica, como actualmente, o sea, se habla de sobrepoblación, es siempre sobrepoblación de pobres, no es sobrepoblación de ricos, no es como, uy, ¿cuántos millonarios tenemos? A ver si ya se van muriendo, o sea, eso no es así. O sea, el concepto de sobrepoblación malthusiano tiene un carácter clasista, o sea, no hay de otra, y si no hay vuelta de hoja, y es así desde que se creó. Entonces, pues bueno, vamos a ver de qué estamos hablando cuando hay escasez, cuando estamos hablando de escasez y metemos el tema de la escasez natural como un tema central en la economía, ¿no? Porque para empezar, o sea, habla de escasez, pero de escasez para ciertas personas, ¿no? Y de que esa escasez para ciertas personas es un bienestar para la mejor parte de la sociedad, no para la mayoría, para la mejor parte de la sociedad. Y eso es así, expuesto con todas las letras en el ensayo sobre la población, que en realidad son todo lo mismo. O sea, hay muchas versiones del ensayo de población, lo único que cambia es que como que le añade estadísticas que confirman su teoría cada nueva edición, pero la estructura general del libro es la misma siempre. Está escrita en clave de
pues como de discurso dominical, o sea, es como una especie de discurso político, o sea, no es un libro científico, ¿no? Se toma siempre el principio de Malthus como si fuera una ley natural. No, a ver, el ensayo sobre el principio de población de Malthus no es un libro científico, no es. Es un ensayo. Y es un ensayo moral. Es un discurso político, ideológico, expuesto en clave matemática, eso es lo que es. Y de eso abundan ejemplos en la economía. O sea, la economía, por eso suele tener este como imperialismo sobre otras disciplinas, ¿no? Porque presenta pues teorías que pueden ser perfectamente ideológicas, pero las expone en lenguaje matemático y eso las recubre de cierta autoridad científica, ¿no? Como si ponerle números fuera a hacer ciencia. O sea, como que si solo hacer ciencia se trata de medir y no de explicar, y no de conocer lo desconocido a partir de lo conocido, ¿no? Entonces, a ver, o sea, el principio de Malthus no es un principio científico, y la ley de sobrepoblación de Malthus no es una ley natural. Es una de muchas leyes de población. Las leyes de sobrepoblación no están en Malthus, están en muchos autores y tienen distintas formas, ¿no? Entonces ahí es donde aparece Darwin, ¿no? Que, bueno, hace esta cuestión. Digamos que Darwin, los efectos de la teoría, bueno, ahí no me quiero meter porque también es todo un rollo y tampoco es el punto, pero digamos como que en comparación con Malthus, Darwin hace una ley de población basada en la ley de Malthus, pero la quiere únicamente para un mundo natural, no para un mundo social, ¿no? Porque además o sea, lo humano no es puramente natural, o sea, parte de una base natural y de ahí construye toda una parte social. Entonces, pues tú no estás hablando únicamente de biología y además también eso, o sea, también la etología, nuevas como aspectos de la biología moderna, ciertas interpretaciones de la ecología, que si los biólogos de Lebedev, que si Lynn Margulis y todo eso, pues en realidad tienen una concepción de naturaleza que es bien distinta a la que se tenía en el siglo XIX. O sea, de lo que hablamos cuando hablamos de naturaleza apelando a Malthus, estamos hablando de una concepción natural, pero pues, bastante arcaica en realidad, ¿no? Y bastante imprecisa, ¿no? Y producida en un contexto en donde no había pues realmente elementos para calificarla como una teoría científica, ¿no? Y luego viene Marx con su ley de población, ¿no? La ley de población de Marx es bien distinta, ¿no? Porque explica la sobrepoblación como un fenómeno económico. La coloca como un elemento que cumple una serie de funciones dentro del movimiento del sistema económico, ¿no? O sea, tiene una razón de ser, o sea, no solamente es como, pues hay sobra gente, okay, que no sobre gente, no, no, o sea, de hecho, ese es un tema que se le suele criticar a Keynes seguido, ¿no? Que es esta cuestión de que hasta qué punto se puede llegar al pleno empleo. O sea, si es posible mantener el sistema capitalista, o sea, si es posible que exista el pleno empleo, así, ¿no? Como una nueva realidad. O es más bien que la sobrepoblación es una necesidad del funcionamiento, para el funcionamiento del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí explica varias cosas. Ahí, voy a ver, aquí a buscar un capítulo de mi tesis, donde explico más o menos cuál es la teoría de la sobrepoblación, ¿no? O sea, Marx tiene esta teoría de la sobrepoblación, habla sobre, no es sobrepoblación, le llama ejército industrial de reserva, o sobrepoblación relativa. Marx dice, sí hay sobrepoblación, pero es una sobrepoblación relativa. ¿Relativa a qué? A la capacidad productiva del capital. O sea, o dicho de otra manera, es un ejército industrial de reserva. Es decir, si yo, como capitalista, de pronto necesito más trabajadores, pues estiro la mano, saco unos de la bolsa del desempleo y los meto a mi fábrica. ¿Me sobran? Pues los regreso a la bolsa. Y así. Y eso, pues es, o sea, vamos a ver, o sea, una de las cosas terribles, ¿no? Una sombra terrible que proyecta como esta noción de sobrepoblación sobre el espíritu de los trabajadores contemporáneos es el saberse siempre potencialmente desechables. Siempre es, ¿qué voy a hacer si me quedo sin trabajo? O sea, ¿o qué voy a hacer cuando llegue a la edad en la que ya no pueda trabajar? O sea, eso para nuestra generación, que no vamos a tener pensión en mayoría, o que tendremos más o menos ahorros o lo que sea, pero que no es como que vayas a tener un salario asegurado hasta que te mueras. O sea, digo, por mucha fuerza que tengas, la verdad, por favor. Pues es una cosa terrible. O sea, ¿cuál va a ser mi plan de retiro, no? O toda esta cuestión de estar siempre trabajando en empleos temporales, ¿no? O sea, que nunca haces antigüedad, que nunca... O sea, realmente está complicado porque pues es siempre saberse potencialmente desechable, ¿no? Bueno, pues a ver, este ejército industrial de reserva existe bajo varias configuraciones. Bueno, así lo explica Marx en el Capital. Y bueno, lo categoriza de la siguiente manera. Primero está la sobrepoblación fluctuante,
que pues es conformada por como un sector de trabajadores que pues se expulsa y se recontrata de manera periódica, ¿no? Que es así como que si trabajas por temporadas, jornalero, o como que o trabajas en un proyecto, cobras por honorarios, se acaba tu proyecto y te recontratan y otra vez cobras por honorarios, ¿no? Pues ya, ¿no? O ya sí te van recontratando o te renuevan el contrato cada año, ¿no? Esta cuestión. Luego está la sobrepoblación latente. La sobrepoblación latente es esta gente que potencialmente, que fue expulsada o potencialmente va a ser expulsada de sus territorios. Generalmente del campo, de zonas rurales, y que bueno, pues cuando sean expulsados o si ya fueron expulsados, pues pasarán a engrosar también las filas de la sobrepoblación, ¿no? Luego tiene la sobrepoblación estancada, que es esta gente que parece como nunca salir de estar cambiando de trabajos, ¿no? Como que siempre entran y salen muy rápido del ejército obrero en activo, ¿no? Que es pues todo este tipo de trabajos chatarras, ¿no? Que hay como que si trabajas en un call center o si trabajas en un Oxxo y que siempre estás así como, pues que son, o sea, como empresas que incluso su mismo modelo es que sus trabajadores no hacen antigüedad, o sea, o que no les duran más de 2 meses y que ellos ya trabajan sabiendo que sus trabajadores no van a durar más de 2 o 3 meses, porque es imposible, ¿no? Que si los vendedores de seguros, de afores, todo esto, en realidad es sobrepoblación estancada y que generalmente las condiciones de trabajo son bastante precarias, ¿no? Que no alcanzan, pues, o sea, están en la sobreexplotación, no alcanzan para nada, ¿no? Y por eso la gente las deja. Bueno, luego está el pauperismo, ¿no? Que ya es la gente pues ya demasiado enferma o débil o encanallecida física o moralmente como para poder trabajar, ¿no? Y que pues termina siendo como una especie de peso muerto ahí del ejército industrial de reserva. Entonces, existen estas 3 grandes categorías, ¿no? Y cumplen unas funciones económicas muy específicas, ¿no? No es sobrepoblación en general, no es como sobra gente. ¿Por qué? Pues porque es escaso el mundo, porque no hay comida para todos, por eso sobra gente. No, o sea, existe porque tiene una razón de ser dentro del sistema económico. La primera función que provee es que es capaz de adecuar el tamaño del ejército obrero en activo a las necesidades productivas del momento. O sea, si yo necesito de pronto mucha gente, ¿no? O necesito hacer una producción que, pues necesito mucha gente, entonces genera esta cuestión de, vamos a hacer tal obra, ¿no? Vamos a hacer una presa, entonces vamos a generar empleos. Pues sí, en lo que construye la presa, pero cuando se acabe la presa, pues ya no, ¿no? ¿O cómo? Pero puedes engrosar tu capacidad de obtener trabajadores de manera súbita. O sea, de pronto 15,000 trabajadores extra, pues ni modo que te esperes a que se embaracen y luego los paran y luego los críen y los hagan crecer y luego ya te los dan como trabajadores, ¿no? O sea, están ahí sin tener trabajo, esperando a que los contraten, entonces los agarran y de manera súbita puedo de pronto hacer obras o tener una producción de la escala que yo necesite. O si de pronto está todo bajito, pues entonces vámonos al demonio y pues ya tengo los trabajadores que quiero y puedo, ¿no? Entonces tiene esta capacidad de regular de una manera externa el volumen de trabajo necesitado a las condiciones económicas del momento, ¿no? Esa es el primer gran función que cumple, ¿no? También, bueno, al proveer un nivel adecuado de fuerza de trabajo para el mercado, pues también actúa como una palanca para la acumulación capitalista, ¿no? Pues se adapta a las necesidades, ¿no? Se adapta a las necesidades de valorización del capital, ¿no? Y pues provee en tiempo y forma a los trabajadores que son necesarios para apuntalar esa acumulación de capital. Entonces, ¿qué tamaño va a tener la sobrepoblación? Pues el tamaño que sea necesario para acumular ese capital. Si estoy en un momento en el que estoy acumulando a madres fuerzas productivas, pues entonces a lo mejor hay una sobrepoblación baja. Pero si de pronto ya estoy así hinchado a reventar de tener fuerzas productivas acumuladas, pues entonces va a haber un chingo de sobrepoblación, como es el caso actual. Entonces, cumple ese papel de apalancamiento, ¿no? de la acumulación capitalista, ¿no? Bueno, también ayuda a mantener los salarios a la baja. Mantiene el salario dentro de un rango que es rentable para el empleador, para el capitalista, ¿no? Entonces es, bueno, ok, tú no quieres cobrar 5,000 pesos, ¿te parece poquito? Bueno, pues a la calle, allá atrás hay otro. Pues mantiene el salario dentro de un parámetro rentable, ¿no? Bueno, también ayuda, o sea, y esta cuestión del salario rentable también es una causa contrarrestante para paliar el tema de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Entonces, bueno, a ver, yo tengo que economizar medios, ¿no? Para pues que la ganancia pues, me rinda más, ¿no? Ya que, pues, ok, produzco una masa bien grande, pero unitariamente cada producto me aporta una ganancia cada vez menor. Entonces, ¿cómo puedo economizar esto? Pues bajando el salario, ¿no? Bajando el salario. Entonces, tengo una población elevada, puedo bajar más el salario y puedo ahorrarme esa ganancia, ¿no? O sea, aumentar mi tasa de ganancia por la vía de bajar el salario, ¿no? Que pues también es un ejemplo muy, muy claro ahora, ¿no? O sea, es como, tienes una población encabronada, tienes una producción hipermasiva, tienes hiperacumulación de fuerzas productivas,
pues ¿qué haces? Bajas el salario, ¿no? Pues los últimos 30 años, lo que se conoce como, de manera coloquial, como el neoliberalismo, pues no ha sido más que la caída del salario, no ha sido más que la reducción del salario real. O sea, tú puedes seguir, no sé, a lo mejor tu mamá también ganaba 5,000 pesos, pero pues con esos 5,000 pesos hacía triple, cuádruple de cosas que es lo que tú puedes hacer con 5,000 pesos actualmente, ¿no? Y no solo sea el salario, no, o sea, en términos de lo que te pagan a ti, salario individual, ¿no? También el salario social. Todo lo que son prestaciones sociales y eso, pues es salario social, no es garantizado por el Estado, pero es un salario social y todo eso también ha bajado. Que si las pensiones, el acceso al seguro social, el acceso a educación, o sea, guardería, o sea, todas esas cosas pues se han desmantelado, ¿no? O sea, en realidad lo que se conoce en general como neoliberalismo ha sido la bajada sostenida durante 30, 35 años de la potencia, pues, del salario real, de la potencia del salario. Entonces, de lo que tú puedes alcanzar a hacer con tu salario, ¿no? Bueno, bueno, también hay otra cosa que es como que la sobrepoblación también es, digamos, una vía indirecta de evitar que se sature tan rápido el mercado, ¿no? O sea, ok, a lo mejor solo hay una persona que trabaja, que tiene trabajo, ¿no? En la casa, y los demás, pues, viven del desdoblamiento del salario de esta persona que trabaja, pero, o sea, los que no trabajan también consumen. Y pues el que vende ese producto que consume, pues no deja de vender, aunque el salario venga pues de esta necesidad de doblar el salario que existe entre la clase trabajadora, porque si no, no hay manera, ¿no? Entonces, pues es una manera también en la cual el trabajador o la clase trabajadora termina asumiendo, o sea, no, el que vende los productos no pierde, ¿no? El que tiene que estirar los pesos, pues es el que tiene el salario, ¿no? Y bueno, y también al estirar los límites del mercado también como que es una manera también de retrasar un poco la crisis y de retrasar los efectos de la caída tendencial de la tasa de ganancia, ¿no? También o sea, como que si el trabajador ahora vive a crédito, ¿no? Entonces ya no le alcanza su salario, pero se endeuda con la promesa de que algún día lo va a pagar o así, o sea, su salario ha bajado a un límite en el cual no le alcanza para reproducirse como trabajador, entonces pues existen estos mecanismos como el crédito o así que también van contrarrestando, ¿no? Pues los efectos de la crisis, de la caída tendencial de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, pues en realidad es todas estas categorías, ¿no? Todas estas funciones económicas de la sobrepoblación es muy claro cómo las ganancias se producen socialmente y las pérdidas se socializan. La ganancia se apropia de manera privada, o sea, se produce socialmente, se apropia de manera privada y las pérdidas son de todos, se socializan. Entonces, en realidad, pues, cuando hablamos de sobrepoblación, o sea, de sobrepoblación en los términos como de Malthus, ¿de qué estamos hablando específicamente, no? Así como escasez natural, pues no es, ¿no? O sea, hay una serie de mecanismos económicos evidentemente importantes que se gestionan a través de la existencia de un ejército industrial de reserva, de la existencia de una bolsa de sobrepoblación. Entonces, pues, es complicado hablar como de sobrepoblación porque generalmente se habla de sobrepoblación como sobrepoblación natural, sea lo que sea que eso significa, ¿no? Según Malthus, ¿no? Porque es como, pues es natural. ¿Qué es natural? Pues natural. ¿Por qué? Porque pues lo que dijo Dios que era, ¿no? Y ese es un poco el discurso. Entonces, pues, actualmente, es que es increíble cómo Malthus entró por la puerta grande a la imaginación del mundo, ¿no? O sea, lo ves hasta en esta película de los Avengadores, que está este güey Thanos, el del puño morado, ¿no? Que es así como un güey bien, no sé, qué vato meco habrá escrito ese guión, pero es como un mamado así morado, con la barba toda horrenda, que trae como un puño con unos pinches gemas o no sé qué, y es como un héroe trágico, ¿no? Como este imaginario muy patriarcal, ¿no? Como del héroe trágico que va a destruir a la mitad de la población, pero es para salvar a la tierra y no sé qué, y es como, pues no, mano, o sea, lo que estás haciendo, o sea, es como turbo retrógrada, o sea, no retrógrada, es como retrógrada de siglos y siglos hacia atrás, ¿no? O sea, lo que hace Malthus es proveer una narrativa para una nueva clase burguesa, naciente, encumbrada con el alzamiento del capitalismo industrial, específicamente industrial. Los hace poderse presentar como agentes benéficos de la sociedad. ¿Cómo los hace presentarse como agentes benéficos de la sociedad? Pues es como, bueno, pues es que los empresarios damos trabajo, ¿no? Y si no, ¿qué sería de ustedes? Estarían muertos todos. Ay, se le acabó la pila a mi grabadora, pero sí, justo, o sea, es como que Malthus entra por la puerta grande, ¿no? Y se vuelve como una imagen estereotípica de la burguesía
que asciende como nueva clase hegemónica una burguesía específica de el alzamiento del capitalismo industrial, ¿no? Esta nueva clase necesita una narrativa. Digamos, la monarquía tradicional pues tenía su narrativa, no te rollo que sí, la sangre, los nobles, toda esta onda. Esta como específica configuración del pensamiento liberal, pues es también, o sea, como el dark side del pensamiento liberal es Malthus, ¿no? Y permite a esta nueva clase capitalista industrial presentarse como agentes positivos de la sociedad. Y a la gente que están explotando, o sea, al sector de población gracias al cual están configurándose, o sea, por medio de la explotación de este sector se están configurando como una nueva clase gobernante, pues es necesario pues pintarles de vagos, ¿no? De qué sería de ustedes y nosotros, ¿no? Pues Malthus es una especie de mezcla entre como una versión negativa, oscura, turbia de la teología natural, con cierta visión utilitarista, ¿no? Como un naturalismo utilitarista ahí extraño. Y pues también pues es hijo de su época, ¿no? También. Ahí hay como todo un rollo también sobre cómo se conceptualiza la escasez a propósito de la agricultura, que es más como el tema de mi tesis, más específicamente. Y tiene que ver cómo David Ricardo hace su versión de la teoría de la renta de la tierra. El original inventor de la teoría de la renta de la tierra no es David Ricardo, es James Anderson, un economista escocés que nadie lo conoce, o sea, es como, bueno, quizá, o sea, sí dentro de cierto círculo, pero pues no es igual de famoso y célebre que David Ricardo, ¿no? David Ricardo básicamente como que plantea el complemento a la teoría de Malthus, ¿no? Porque dice como, bueno, a ver, ¿cómo funciona la renta de la tierra? Pues tenemos tierras más buenas y tierras menos buenas. Entonces las más buenas pues ya están agarradas porque pues, la gente no es pendeja, agarra las más buenas y son las que usan, no las culeras. Entonces, pero bueno, entre más gente hay, tenemos que agarrar las más culeras, entonces las tenemos que ir usando así como culeras y pues en promedio la productividad de la tierra decae. Entonces, la renta general de la tierra decae entre más tierras feas agarramos. Ok, bueno, eso es relativamente cierto, o sea, si hay tierras que son más prósperas y que son más adecuadas para ser cultivadas y otras menos. Pues ese es un tema, ¿no? Porque en realidad también pues, la fertilidad del suelo es socialmente construida. O sea, es un momento en el cual el trabajo social se mimetiza con las características naturales de un lugar para producir unas características naturales, pero socialmente, o sea, producido socialmente. O sea, la agricultura en realidad es la socialización de la naturaleza. Entonces, pues lo que dice James Anderson dice es que las tierras se mejoran o se empeoran según se trabajen, ¿no? Y el que sean mejores tierras o peores tierras depende del contexto en el que se trabajan. Entonces eso está lleno por todos lados de ejemplos, ¿no? Un gran ejemplo son las chinampas. Las chinampas son un sistema increíblemente productivo, teniendo en cuenta que en un terreno, por muy bueno que esté, se producen 3, 4 cosechas al año. Pues oye, los Xochimilcas están sacando todo el rato cosas, a veces producen así que sí, 8 cosechas al año, o sea, son realmente productivas. O sea, primero es un lago, ¿no? Y es un lago sódico salino, o sea, no es tóxico para las plantas de manera natural. ¿Cómo es que se convirtió en uno de los sistemas agrícolas más sofisticados, más refinados, más importantes de manera productiva? O sea, de manera de calidad de producción, ¿no? De producción por unidad de tierra en el mundo. Más productivos por metro cuadrado. Pues a través del trabajo social, mano. O sea, le añaden materia orgánica y la van haciendo apta. Las chinampas son antropogénicas, son islas hechas de manera artificial para sembrar. Y no solo para sembrar, sino para crear todo un ecosistema que provee de aves, de peces. Bueno, ahora está muy deteriorado, pues por cómo va, pues todo el deterioro que empezó desde la conquista, cómo se fue destruyendo el lago, como aspecto central a la hora de conquistar al Valle de México, pues fue destruir su base de vida, que era la vida en el lago, ¿no? Y la agricultura de Chinampa. Entonces, pues todo eso, ¿no? Y también, pues ya el mismo deterioro que ha causado el crecimiento desmedido que tiene la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues así, pero es un ejemplo. También está la Terra Preta do Indio, que está en Brasil, pero también son lugares que usaban como minas de abono, o sea, como, aquí hay muy buena tierra, vamos a sacarla y la vamos a vender. Y luego resulta que eran tierras antropogénicas, pero que tenían 3 o 4 metros de profundidad. ¿Cómo se dieron cuenta que eran antropogénicas? Pues porque tenían entre las capas pedazos de arcilla, huesos, cenizas, o sea, todo cosas que fueron acumulando personas que vivieron ahí. La agricultura de altura de los Andes es otro ejemplo. El gran logro de los incas y de la gente de los Andes es poder adaptar plantas en alturas donde
no se da ni el pasto, o sea, donde no hay árboles, es muy alto. Todo son adaptaciones. La agricultura es variación y socialización de la naturaleza. Entonces esa cuestión de que, pues sí, hay tierras más escasas y menos escasas, pues es un medio entre comillas. O sea, medio en cómo lo hagamos. Lo que pasa es que la agricultura industrial actual lo que está haciendo es depredar el trabajo social acumulado en el suelo por cientos de generaciones y está haciendo como una especie de extracción de plusvalor retrospectivo, ¿no? O sea, como una extracción de plusvalor no sobre los trabajadores vivos actualmente, sino sobre sus papás, sus abuelos, sus tatarabuelos y los tatarabuelos de sus tatarabuelos y así hasta quién sabe dónde, ¿no? Entonces, ¿qué estás explotando? Trabajo social acumulado por generaciones en el suelo y las semillas son lo mismo. ¿Qué pasa cuando tú patentas una semilla? Cuando desapareces una semilla, estás desapareciendo una línea que viene quién sabe de dónde. Y que tiene que ver también con un mundo bellamente diversificado y adaptado a las condiciones de cada pueblo y de cada región. Entonces realmente también esta cuestión como de decir como de, no, pues es que en abundancia y en escasez, o sea, no es tan sencillo, es un argumento bastante más complicado. Yo entiendo que la intención es buena y de decir como no, pues sí vamos a luchar por detener la devastación ambiental, pero pues no es la vía, o sea, apelar a confusiones que también presentan posiciones ecologistas, pero bastante de derecha, pues es complicado, ¿no? Es complicado y además, pues el tema no es que antes hubiera abundancia y ahora es escasez, o sea, el futuro también. Vamos a ver, o sea, la agricultura, por ejemplo, la agricultura chinampa, otra vez volviendo, es una agricultura no capitalista, pero que era una agricultura de gran escala. O sea, y no durante la época prehispánica, o sea, hasta que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, una buena cantidad de las verduras que se consumían en el Valle de México, e incluso hasta la fecha, una parte, pues sí, importante de las verduras que se producen en el Valle de México se producen en las chinampas. O sea, es una agricultura de gran escala, no industrial, pero sí de gran escala. Entonces tampoco, o sea, yo tampoco soy como muy fan de estas posiciones como de que si primitivistas, o sea, no soy fan de este documental de Surplus, o sea, me parece un poco como, pues no sé, hay gente como extraña, no sé, mal, no sé, ¿no? O sea, yo creo que tampoco se trata como de, o sea, yo tampoco veo por qué en aras de cuidar y de no seguir reproduciendo la devastación ambiental tenemos que, no sé, ¿no? O sea, yo tampoco creo que el conservar el ambiente tenga que ser una cuestión como de volvernos retrógradas, ¿no? Esa es mi opinión. O sea, yo creo que hay muchísimos ejemplos de agriculturas no capitalistas, muy efectivas y a gran escala. O sea, es que es aparentemente, o sea, es como una explicación muy como lineal, ¿no? Como, no, hay pobreza, ¿por qué? Pues porque no hay, porque hay poquito, porque no hay para todos, porque hay escasez. No, o sea, a ver, son datos, o sea, incluso son datos reconocidos por la FAO. 40% de la comida que se produce en el mundo se tira a la basura. 40%. O se despilfarra. O sea, simplemente la existencia de ciudades enormes como las que tenemos, tan alejadas de los lugares que producen su comida. O sea, o incluso, o sea, grandes ciudades que estaban totalmente construidas en torno a cómo obtenían su comida, son, pues no sé, o sea, las terrazas de altura de los Andes, las chinampas en la Ciudad de México, que bueno, pues ok, sí, tenías pues el centro ahí en donde está el Zócalo, las casas centrales y todo, pero pues estaba todo rodeado de chinampas. Y estaban las casas, en algunos casos pues eran chinampas para vivir, en otras eran solo para sembrar, pero pues estaba mezclado, o sea, tampoco es como que no puedas tener una ciudad donde produzcas también alimento a nivel ciudad, ¿no? Pues no, o sea, el problema no es apelar a la escasez. También es esta como cuestión de poner la escasez y la escasez como el centro de todo el problema económico es incompleto. O sea, es incompleto. A lo mejor es acertado en algunas cosas, pero es incompleto en muchas otras. Este tema como de que es peor en la escasez, o sea, no sé si tiene más contexto el texto, pero así como llanamente, pues la acumulación es infinitamente más perversa que en un mundo de abundancia. Pues es que la acumulación de capital es exactamente la antítesis de la abundancia. O sea, de la abundancia social, ¿no? O sea, gestionada de manera social. O sea, abundancia a través de la acumulación de capital hay, pero es apropiada de manera privada. Y pues sí, o sea, y es más o menos así en términos generales lo que podría decir sobre ese párrafo. Eso, lo que ya dije, que Armando Bartra en principio me gusta, creo que no es un párrafo afortunado, pero pues sí creo que sí, o sea, también creo que tenemos que estar como a la altura de contestar los discursos como ecologistas, pero como de derecha, porque siento que cada vez son más comunes, ¿no? Como cuando estaba así que parecía, no sé, Blade Runner el año pasado por la contaminación antes de la pandemia.
que había como una especie de imagen ahí circulando mucho en redes sociales que era pues así como el DF así súper contaminado y decía, sigue teniendo hijos. Es como, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. O sea, es más fácil que le vayas a reclamar a tu vecina que tiene 4 hijos que al dueño de Coca-Cola que tiene pozos por todos lados. O sea, no sé. Hay una serie muy interesante que se llama Utopía. Es una serie inglesa y habla un poco de esto, ¿no? Como es una especie de futuro distópico, como pesadilla maltusiana. Y pues, pues es interesante. Estaría igual si le quieres echar un ojo, está bien. Y pues ese es mi comentario, Anita. Te mando muchos besos y pues abrazos. Bye.